Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Muy buenas tardes. Me voy a presentar yo porque a ella lo conocéis. Bueno, o no, a lo mejor esta gente ha venido pues... Me han hecho palmas a mí, gracias. Eso. Un placer. Yo soy María José Moreno, soy la presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, que estamos coordinando este ciclo Influciencias este año con la Biblioteca Regional, con la que ya colaboramos desde hace varios años. Y este año, para quien no haya venido a ninguna de las sesiones anteriores, pues decidimos hacer este ciclo porque nos pareció interesante el poder acercar esa gente que está en redes sociales divulgando ciencia, a la que vemos pues a través de YouTube, de Instagram, de TikTok, a la que seguimos en redes sociales cada día y con la que aprendemos tanto, pues tenerla aquí con nosotros y que les pudiésemos conocer en persona y hablar con ellos. De hecho, esa es la gracia de tenerles aquí, y esta tarde pues lo que vamos a hacer es escuchar a José Luis un ratito. Él va a hacer una presentación, nos va a contar pues obviamente algunos de los temas de los que suele divulgar en su línea, pero aquí en vivo y en persona, y luego vamos a hacer un turno de preguntas, porque yo creo que también estáis aquí esta tarde porque queréis hablar con él, queréis hacerle preguntas sobre lo que cuente aquí o no, o sobre lo que hace en su día a día y cómo es su trabajo. Y luego pues también guardaremos unos minutos para que si hay alguien que se quiera hacer una foto con él o queréis pues que os firme algo, lo que sea, que tengáis ese tiempo. Sabéis que la biblioteca cierra sobre las 9 de la noche, entonces con el objetivo de no tener aquí al personal mucho rato, pues vamos a intentar ser puntuales, con lo cual haremos una charla de una media hora, otra media hora, 40 minutos de preguntillas y dejamos ahí 10-15 minutos para esas fotos y que podáis saludarle, ¿vale? La verdad que presentarle pues creo que tiene poco sentido. Como sabéis, pues es divulgador científico, es youtuber, yo creo que principalmente le conocemos por eso. Estábamos comentando que fue allá por 2012 cuando empezó en este mundo, que ya hoy en día nos parece, yo no sé si habrá alguien que en 2012 no hubiera ni nacido por aquí, ¿no? Y esto lo vea como lejísimos, esa época en la que además empezaban las redes sociales, empezábamos todos a ver qué hacíamos cuando estaban los blogs, que era como también la panacea de la divulgación. Blogs con B. Con B. Con B, no con V. Exacto. Y él pues ha conseguido mantenerse, que yo creo que es realmente la gran dificultad. Ha conseguido no solo mantenerse, sino reinventarse, adaptarse, como hablábamos, pues a distintos formatos, a esos vídeos cortos, largos y de todo tipo que hoy en día se mueven en Internet. Y con esto yo me callo ya, le voy a dejar hablar y, como digo, le escuchamos un poquito y ya después hacemos ese turno de preguntas, iremos dando paso a las dudas que tengáis y que podáis charlar con él. Adelante. Un aplauso, por favor, a la jefa suprema. ¿Me quito de aquí yo? ¿Dónde me pongo? Donde tú quieras. Donde te estorbe menos. Si te vas soy un poco de estar un poco espídico, moviéndome por todos lados. Tú quieras, donde tú quieras. Bajo por aquí. Vale, pues hablar un poquito de cosas. Traigo una fantástica presentación aquí, que sé que cierto ángulo de esta sala tiene problemas. Ya me gusta la gente que está haciendo así porque las columnas les molestan. No os preocupéis, tampoco va a ser tan importante. Vale, Quantum Fracture, no. Este año es el año internacional. Bueno, primero decir que es un placer estar aquí en Murcia. Creo que es la primera vez que vengo a dar una charla aquí a Murcia. O sea que muchísimas gracias por toda esta acogida. No me esperaba tanta gente como prácticamente todas las veces. Así que os lo agradezco un montón esta tarde de lunes pasarla conmigo. Bien, este año es el año internacional de la cuántica y de las tecnologías cuánticas. Es año internacional. Y es importante porque ahora mismo estamos viviendo como 3 revoluciones sucediendo en paralelo, ¿no? La revolución de la IA, ¿no? ChatGPT, todos lo conocemos. La revolución de los aranceles, parece que eso es una cosa nueva ahora mismo. Y la revolución cuántica. Más en concreto, estamos viviendo la segunda revolución cuántica.
Segunda revolución cuántica, ¿no? Expropiese en esos conmutadores que los vamos a necesitar. Seguramente os sonará una tecnología, ¿no? Que últimamente los de Microsoft han sacado una innovación, seguramente os suena, el ordenador cuántico. El ordenador cuántico, esto suena por ahí en el aire. La idea de un ordenador que es capaz básicamente de poner en jaque toda la seguridad del mundo. Un ordenador que funciona con las reglas del mundo cuántico. Cuando te haces muy pequeño, las reglas cuánticas, las leyes de la mecánica cuántica, unas reglas extrañas que muchas veces se habla como que son incomprensibles, ¿no? Está esta frase de Richard Feynman. Richard Feynman es un físico, un premio Nobel muy famoso. La frase que sí verifico que es de Feynman en una de sus charlas es: nadie entiende la mecánica cuántica. ¡Boom! En los años 60. Sí, tal cual. Así que todo esto es un poco raro, ¿no? Un ordenador cuántico, un ordenador que funciona con reglas que nadie entiende, ¿no? Esto es como un poco raro. Así que más o menos hoy os voy a explicar un poco de qué trata todo esto y por qué es útil, ¿no? Y cómo va a afectar, en cierto sentido, a nuestras vidas. Y sobre todo la pregunta más acuciante de todo, ¿no? Este bicho, ¿qué es, no? Y sobre todo, dentro de unos años, ¿le vamos a tener que comprar un ordenador cuántico al niño para que juegue a Minecraft cuántico? ¿Eso va a pasar? ¿Sí? ¿No? Pues vamos a verlo hoy. Pero creo que hay una pregunta incluso más importante. Y es que estamos viviendo la segunda revolución cuántica. La segunda. ¿Qué quiere decir eso? Ha habido una primera. Ha habido una primera revolución cuántica y no nos hemos enterado. Dato gratis, ¿eh? Ahora sois como el del meme. Ahora podéis en las fiestas quedaros en la esquina y decir: ¡ja! Yo sé algo nuevo. Felicidades. Vale, vamos a empezar por aquí. Ese ordenador, si de repente vamos y lo comparamos con el ordenador que llevamos en nuestros bolsillos, nuestros móviles, ¿cuánto creéis que es más potente uno respecto al otro? ¿No? ¿Cuántas veces más potente es el móvil que tenemos en el bolsillo respecto al ordenador que nos llevó a la Luna? Bueno, pues si miramos, por ejemplo, la memoria RAM, nos damos cuenta de que esa multiplicación, ¿no? Ese número de veces es 1.000.000 de veces. ¡Pum! O sea, nuestro móvil que llevamos en el bolsillo es 1.000.000 de veces más potente en RAM que esta misión Apolo. Incluso si tenéis móviles de estos caros de 16 gigas, ¿no? Entonces nos vamos a 10 millones de veces. Es una barbaridad. Es decir, ¿cuántas cosas? Fijaos, ¿no? O sea, este es un dispositivo de las... En ese periodo de tiempo, en esos 50, 60 años, ¿cuántas cosas han mejorado 10 millones de veces? ¿Son los coches 10 millones de veces más rápidos? ¿Es la comida 10 millones de veces más nutritiva? No, pero los ordenadores han mejorado en sus capacidades 10 millones de veces. Es una verdadera locura, ¿no? Hasta las calculadoras son más potentes que el bicho que mandamos a la Luna. Es una barbaridad el progreso que ha habido. ¿Y por qué ha sido todo esto? Bueno, pues la explicación, un poco la idea conceptual es que los ordenadores trabajan, su lenguaje son ceros y unos, trabajan en ese lenguaje abstracto. De que ese 0 y ese 1 se manifieste en la vida real. ¿Qué es lo que realmente, ¿no?, materializa ese 0 y ese 1? Bueno, pues son estos bichos de aquí. Esto de aquí es un transistor. Es complicado explicar cómo funciona esto, pero este bicho es lo que hace que ese 0 o ese 1 se convierta en real. Y muchos de estos son los que hacen que los ordenadores funcionen. Claro, no exactamente este de aquí, este bicho de aquí, que es un poco grande. Los de la vida real, los que tenemos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores y en toda clase de dispositivos, son más bien así. Un transistor moderno es más o menos así. Es una cosa como 0,0000 montones de ceros. Es un dispositivo increíblemente pequeño y somos capaces de meter en el mismo sitio montones y montones de ellos, ¿no? De aquí se deriva una cosa que se llama la ley de Moore. La ley de Moore es la idea de que cada vez somos mejores dibujando transistores. La idea de la ley de Moore es como que cada 2 años, cada vez que pasan 2 años, el doble de potente, con muchos matices. Y la idea es eso, ¿no? Que esto no para. Cada vez son mejores cada año. Y hay como esa sensación de que esto no para, ¿no? Y bueno, y es gracias a eso que ese 10 millones de veces se ha cumplido. Y es gracias a eso que tenemos cosas como el meme de Shakira en el ordenador y Dobby Flamenco, ¿vale? Gracias a eso lo tenemos. Más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño, te topas con el mundo cuántico. De repente, cuando te haces tan pequeño y empiezas a explorar distancias muy, muy pequeñas, hablamos de cosas como 0,0000001 metros, ¿vale? Por ahí.
de repente las reglas del mundo sabemos que cambian. Las reglas que operan en el mundo que tenemos aquí alrededor de repente ya no funcionan. Y operan unas reglas del juego diferentes, que son las reglas del mundo cuántico. Entonces, un poco la idea del ordenador cuántico es que nos vamos a aprovechar de esto, ¿no? Como que el ordenador cuántico es, vale, ya vamos a entrar en el mundo cuántico, vamos a tener que dibujar cosas en el mundo cuántico, así que necesitamos, o vaya, un ordenador. Esto no es cierto. No es cierto. Esta es la idea que quiero que os llevéis todos de aquí. El ordenador cuántico será algo diferente. Yo creo que la mejor forma como de expresarlo es con las palabras de un filósofo moderno. No sé si habéis visto alguna vez este tío, ¿no? Que le preguntaron, señor, si usted fuera una mujer famosa, ¿cuál sería? Y el tío responde, sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? ¿Una pizza o una barca a pedales? ¿Un ordenador clásico o un ordenador cuántico? Eso es. Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. No se puede mezclar. No se puede mezclar. O ordenador clásico y ordenador cuántico. No los mezcles. Son cosas completamente diferentes, que sirven para cosas diferentes. Joder, la divulgación hasta donde tiene que llegar. Vale, pero para explicar esto con mucho más detalle, esta diferencia. ¿De qué trata esto de la cuántica? Unas reglas extrañas que cuando te haces muy pequeño de repente todo cambia. Y las reglas del videojuego cambian. ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo creo que la mejor forma de explicarlo, yo creo que un poco el corazón de la cuántica está en un fenómeno que es muy loco, que es la superposición cuántica. Es la idea de que, bueno, el electrón gira así y gira en torno a un eje. Pues lo que pasa en el mundo cuántico, cuando uno empieza a hacer experimentos, cuando uno empieza a pensar sobre esto fue toda una revolución en sí mismo hace más de 100 años, lo que se dieron cuenta es que ese eje de giro a veces no está. Hay un electrón, hay un núcleo, hay un átomo, pero el eje de giro no está. Hay una cosa que está girando, pero el eje de giro no está. No está. No hay, sé que esto es un poco, no hay eje de giro. No hay. De repente es como que eso está difuso. Todos los creadores de la cuántica, ¿no? Toda la gente que aportó eso tiene formas diferentes de expresarlo. Pero es la idea de que a veces en el mundo cuántico hay propiedades que están indefinidas. Hay propiedades que no están. Tienes un electrón, por ejemplo, y tú te imaginas que ese electrón va a estar en un lugar, intentar comprender esto tan loco de el electrón existe, pero no está. Tendemos a hacer cosas como pensar que está sucediendo todo al mismo tiempo. Cosas como que, por ejemplo, el electrón está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí, todo sucediendo al mismo tiempo. Es raro que algo así esté sucediendo al mismo tiempo. Es raro. Las cosas están en un lugar concreto, no están en varias. Y sin embargo, como que el mundo cuántico nos invita a pensar eso. Nos invita a pensar que realmente hay propiedades que pueden estar, digamos, indefinidas o una forma de pensarlo, una forma de trabajar en ello, en muchos valores al mismo tiempo. Hay partículas que pueden estar en infinitos lugares al mismo tiempo. Hay partículas que pueden estar paradas y moviéndose hacia allí y hacia allí, todo a la vez. Hay partículas de propiedades. Girar también es una. Un átomo, eso es lo que nos invita a pensar la cuántica, que está girando, ¿no? O que sus electrones están girando en varios ejes al mismo tiempo. Y no es que esté haciendo una especie de pirueta el electrón, no, es que está girando en un simpático círculo, pero en varios ejes al mismo tiempo. Por eso Feynman decía lo de, si tú crees entender la cuántica, realmente no entiendes la cuántica. No es algo que nuestros cerebros estén hechos para poder procesar con cuidado. Nosotros estamos acostumbrados a procesar este mundo, en el que el altavoz está en un sitio y está en un sitio, y ya está. En el mundo cuántico, las superposiciones no son cosas que veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta cosa rara con el mundo real? Pues la idea es que cuando nosotros, seres pertenecientes del mundo clásico, del mundo en el que las cosas están en un lugar, intentamos interaccionar, intentamos ver esas superposiciones, esas cosas raras, intentamos atraparlas, intentamos verlas. Queremos ver ese electrón en muchos sitios a la vez. Cuando intentamos conectar con ello, la cuántica desaparece. Es como una magia que está, digamos que es muy inestable, por así decirlo. En este caso concreto, ¿no? Ese electrón que está girando en muchos ejes al mismo tiempo, tú intentas observarlo, tú intentas interactuar con él y rápidamente, ¡pum! El electrón se define en una órbita concreta, el eje de giro se define en una posición correcta
y la magia cuántica desaparece. A veces, pero claro, eso aparece de forma completamente aleatoria. A veces saldrá, por ejemplo, aquí, apuntando hacia arriba. Otras veces intentaré mirar y lo que me saldrá es hacia abajo. Pum. El resumen es este. El mundo cuántico, hay superposiciones, varias cosas están sucediendo a la vez, o al menos eso nos invita a la cuántica, y si intento mirarlo, si intento verlo, intento captos del universo, muchos de los grandes de la física se resistieron a, digamos, aceptar que el mundo era así. Pero por fortuna creo que por las condiciones más o menos actuales, creo que he dado con una analogía fantástica para que se entiendan las cosas básicas, ¿no? Un poco yo entiendo que las superposiciones cuánticas son como Montoya de la Isla de las Tentaciones, ¿no? Que es un estado en superposición, claramente. Claro, es un estado en superposición que está, claro, saliendo con una chica que se llama Anita, ¿no? Y Anita está representando claramente la medida, el hecho de infiltrarte en ese mundo cuántico. Es decir, un operador proyección en uno de los autoestados de la base. Que, por supuesto, claro, como exactamente la medida hace al estado en superposición. Yo creo que está guay la analogía, ¿no? Os convence. Vale, muchas gracias. Se hace lo que se puede. Bien. Llegar a los chavales es muy difícil. Tengo un trabajo muy duro. Las superposiciones, sé que parecen algo muy raro y muy exótico, pero son cosas muy reales. Son cosas muy reales. De hecho, si no existieran, no estaríamos aquí, directamente. No existiríamos. Algunos ejemplos. Se sabe ahora, o se sospecha, dicho con términos científicos mejores, se sospecha que la fotosíntesis no sucedería si no hubiera un poquito de estas cosas raras sucediendo con los electrones que hacen que, a través de una secuencia de reacciones químicas, ¿no?, la luz se convierta, ¿no?, energía, etc., ¿no?, en sustancias químicas. La fotosíntesis no se produciría si no hubiera fenómenos cuánticos por ahí pasando. El corazón del Sol. El Sol no brillaría si, digamos que el hidrógeno que tiene en el núcleo, el combustible que hace que el Sol brille, digamos, no hiciera procesos cuánticos que le permite unirse, yo creo que el más importante de todos, las moléculas. Ya sabéis, ¿no? Pues los átomos van y se juntan en moléculas, se conectan unos con otros. Ese palito de química que pintamos entre dos átomos, ¿no?, ese palito es una superposición. Ese palito es un electrón de uno de los átomos que, por así decirlo, ¿no?, está en muchos sitios al mismo tiempo, estando en un átomo y estando en el otro átomo al mismo tiempo. Si lo miramos con un poco más de cuidado, estando en muchas posiciones intermedias entre los dos átomos. Es decir, que literalmente los enlaces que hacen básicamente que todos nosotros y todo lo que nos rodea existan es un fenómeno cuántico. Así que fijaos la importancia que tiene todo esto. Así que cuando la cuántica estuvo bien formulada y los físicos empezaron a entender mucho más este tipo de cosas, joder, que los electrones pueden estar en muchos sitios al mismo tiempo, y cómo conducen los materiales, cómo se calientan, cómo conecta esta electricidad, que en el fondo tiene como una base cuántica, con cómo se emite luz, ¿no?, qué tiene que ver electricidad con luz. Todo eso nos ha dado durante los años un mejor entendimiento de cómo funcionan los materiales que nos rodean. De hecho, toda la electrónica que nos rodea no existiría sin ese conocimiento. Si no entendiéramos bien el mundo cuántico y cómo esos electrones se comportan, no existirían todos los materiales que tenemos en nuestros móviles, cómo la electrónica en general funciona. De hecho, el transistor, que os he dicho antes, bien pequeñito, está hecho de una cosa que se llaman semiconductores, unos materiales especiales, y no entenderíamos bien cómo, no son LED, pero otras, también tienen que ver con eso, sobre cómo se conecta electrones y fotones, ¿no?, y luz. Y todo eso se hace a través de procesos cuánticos. Si no entendieras la mecánica cuántica, no sabrías eso. No sabrías qué conexión tiene electricidad con luz. Y lo mismo con paneles solares. No habría paneles solares si no entendiéramos esa conexión. Sin cuántica, toda esta tecnología no existiría. Puntos cuánticos. A lo mejor tenéis una pantalla QLED. Pues ahí lo mismo. Los puntos cuánticos son sistemas muy, muy pequeñitos que emiten luz en las condiciones correctas. No sabrías ni que existen si no entendieras de partícula de luz. Por ejemplo, en este caso que lo he pintado aquí, verde, con un verde muy concreto. En las condiciones correctas, ese átomo lo que quiere es emitir también luz de ese verde.
Esto todo se debe a una cuestión probabilística de la mecánica cuántica. O sea, gracias, una vez más, a que entendemos bien la cuántica y podemos explotar estas cosas como que los átomos quieren emitir luz del mismo color de lo que les pasa cerca, pues no tendríamos cosas como los láseres, ¿no? Es un ejemplo. Resonancias magnéticas. Hemos hablado de electrones que giran alrededor de núcleos, los móviles. Nuestros móviles contienen decenas y decenas de materiales que explotan fenómenos cuánticos, o mejor dicho, comprendemos bien cómo funcionan gracias a la cuántica y que no existirían si no tuviéramos esa comprensión. Hay materiales que ya están en nuestros móviles que se han teorizado, ¿no? Es como que se teoriza un material, según la teoría cuántica, pum, 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 esto podría ser interesante por este motivo, y en 20 años ya están en nuestros móviles. Y tiene que ver con toda la tecnología que nos rodea. El hecho de entender mucho mejor los elementos del mundo cuántico. Electrones, fotones, átomos, cómo los átomos se disponen en redes, todo eso forma parte de la revolución cuántica. Claro, segunda revolución cuántica. ¿Qué es lo que se pretende ahora? La segunda revolución cuántica trata de entender mucho mejor las superposiciones. O mejor dicho, saber manifactores, cómo ellos hacen cosas. Es decir, manipular las superposiciones. Eso es lo que estamos ahora mismo. Esa es la segunda revolución cuántica. Estamos empezando a poder hacer eso ahora. Por hacernos un resumen muy a grosso modo, ¿no? de qué va a tratar esta revolución, trata de estas 4 cosas. Computación cuántica, comunicaciones cuánticas, diferencia de edades, pero ¿sabéis esto, no? Las reuniones de antiguos alumnos, ¿no? Sobre todo la gente más mayor, ¿no? Esto de que te reencuentras con la gente del instituto después de décadas. Y pasa y suele pasar una cosa, ¿no? Que tú cuando estabas en clase y tal, pues solía estar el popular o la más popular de la clase, ¿no? La que sacaba mejores notas, la que, bueno, sabes, como que la que tenía más novios, la que sí. Y luego estabas pues un poco lo opuesto, ¿no? Un poco una persona que no era la más popular, que a lo mejor lo pasaba un poco mal, ¿sabes? En plan, pues que sacaba malas notas, que a lo mejor no tenía amigos, ¿sabes? Estas cosas terribles, ¿no? Y de repente pasan 20 años, está este reencuentro de nuevos alumnos y de repente como que las tornas cambian, ¿no? El que le iba o la iba mejor, pues de repente pues odia su trabajo, aparece calvo, ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente, por otro lado, no, pues viene el que era el escalón bajo de todo eso y de repente pues también viene calvo, pero tiene un Ferrari, ¿no? Entonces, bien, pues con estos 4 yo creo que pasa lo mismo. La computación cuántica durante mucho tiempo ha sido lo top. Y aquí vosotros leéis. Pero la idea es que la seguridad del mundo recae en un concepto matemático, básicamente, en una especie de afirmación matemática. Y es que coger un número súper grande y ver cuáles son los 2 números primos que lo multiplican es una cosa jodidísima de hacer. Es súper difícil de hacer, ¿no? Necesitas un nivel de computación, muchísimo tiempo para poder encontrar cuáles son esos 2 números que multiplicados te dan el número grande. Y a partir de esta afirmación matemática se construye la gran parte de los sistemas de seguridad del mundo. Cada vez que pagas con tarjeta, cada vez que haces una transferencia bancaria, cada vez que la contraseña con la que guardas la contraseña, ¿no? de cualquier red social, todo eso en el fondo está protegido a través de esta afirmación matemática. Que hacer esto, que separar estos 2 números, es una tarea prácticamente imposible, ¿no? O al menos necesitarías muchísimo tiempo para poder ejecutarla con los ordenadores que tenemos actualmente. Claro, esto es una cosa, ¿no? Esto como empezó a suceder como en los 60, 70, por ahí. Ok, tenemos esto que se llama la computación. Tenemos estos unos, estos ceros. Hemos empezado a pensar esta idea, ¿no? De hace unos años, ¿no? Hace unas décadas, de poder manipularlos para poder hacer procesos y hacer cálculos muy grandes. Oye, ¿y si en vez de unos y ceros hiciéramos una cosa más loca, ¿no? Que es utilizar superposiciones de unos y ceros? Es decir, en vez de simplemente tener 1 y 0 y jugar con eso, ¿por qué no utilizamos las superposiciones cuánticas? Es decir, es como el átomo que teníamos antes, ¿no? Que apuntaba para arriba, apuntaba para abajo, pero sabemos que los átomos son cuánticos. Es decir, que pueden estar en esa superposición, pueden estar para arriba y para abajo a la vez, ¿no? Pueden estar sucediendo. Y si mucho uno, ¿no? Pudiéramos como tener ese bit, ¿no? ese átomo en combinaciones prácticamente infinitas. ¿Y si montáramos una computación que aprovechara esto?
idea de frikis, en el sentido de, alguien podría decirlo. Vale, o sea, te podría venir alguien y decirte, pues yo he inventado un tipo de computación y va a ser ceros 1 y 2. Genial, pues ¿a quién le importa, no? Vale, ya tengo ceros y unos, puedo hacer un montón de cosas, pero ¿para qué quiero como darle más vueltas a esto? Porque claro, eso implicaría crear hardware nuevo, lenguajes de programación todos fuera, necesito lenguajes de programación nuevo, sería como reinventarlo todo. Y era una cosa de frikis completamente. Hasta que con cosas que son 0, 1 y superposiciones, lo que se llaman bits cuánticos, qubits, tienen distintas pronunciaciones, utilizando este ordenador imaginario, podía resolver súper rápido esta idea de separar un número en sus dos factores primos. Es decir, esa afirmación en la que recae toda la seguridad del mundo, él descubrió que con ese supuesto ordenador cuántico, con estas reglas cuánticas, era capaz de separarlos. En ese momento, todos los servicios secretos del mundo se llevaron las manos a la cabeza y básicamente empezó ese interés tan grande por la que nos ubicamos, en buscar estos algoritmos cuánticos. Igual que teníamos el algoritmo de Shor, esa idea de si yo tuviera un ordenador cuántico y hiciera esto, resolvería este problema, pues ahora físicos de todo el mundo, ¿no? Y matemáticos buscan algoritmos, cómo usar ese ordenador que tuvieran aplicaciones que son útiles. Y se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, también hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Groove, que permite clásico en algunas tareas, o no en todas. Y aquí está un poco la idea, ¿no? Que a lo mejor los ordenadores clásicos, los ordenadores normales, siempre van a ser en muchos casos más poderosos que los cuánticos. Es decir, como os estaba diciendo, ¿no? Los ordenadores clásicos utilizan 0 y 1, los ordenadores cuánticos usan 0, 1 y superposiciones, y no siempre el cuántico, son cosas diferentes. Podría ser mejor, en otros no. Y no está claro, no se tienen tantos ejemplos, no se tienen tantos casos en los que el ordenador cuántico sea mejor. No se tienen tantos. De hecho, los que podéis ver la pantalla lo veréis, pero en la esquinita está Erwin Tang, que es una investigadora, que de hecho lo que hace y dice, espérate, se hace sus cuentas y dice, pues no, si lo hacemos de esta manera, el ordenador clásico es mejor, tu algoritmo no sirve para nada. Y decuantiza. Es como que le quita las alas a los investigadores que piensan que han encontrado esa mejora, esa supremacía que tiene el ordenador cuántico respecto al clásico. En definitiva, en una imagen es esto. Por ahora, hasta donde sabemos, no hay tantos ejemplos en el que el ordenador cuántico es una bestia. De hecho, puede ser, y se está investigando en esto, se está investigando en una cosa que son, ojo, el girito, que son inteligencia artificial cuántica. Usar un ordenador cuántico para hacer sistemas de aprendizaje automático, que son básicamente los que ahora mismo están dominando en el sector clásico. Se está intentando de todo para intentar encontrar esos algoritmos cuánticos que realmente supongan un ordenador fantástico tengas, porque es que que también este es un detallito que muchas veces no se cuenta. Google, Amazon, ¿no? Todos estos ordenadores cuánticos que las grandes empresas dicen que tienen, no son ordenadores cuánticos, son procesadores cuánticos. Y los que seáis aquí más técnicos sabréis que un ordenador pues, tiene un procesador, tiene una memoria, tiene una serie de partes. Las memorias cuánticas no existen. Las memorias cuánticas no existen. Nadie ha construido una memoria cuántica que haga que pues eso, ese qubit en muchos estados al mismo tiempo sobreviva. No existen. Todavía es un tema que no se ha resuelto. Por lo tanto, buscar un ordenador cuántico es una cosa que todavía va a tardar un tiempo porque ni siquiera tenemos esa pieza del puzzle. Guardar la información cuántica. Aún así, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa en general? Bueno, la promesa es que efectivamente pues tendremos algoritmos cuánticos que nos permita optimizar procesos, hacerlos mucho más rápido. Y sobre todo, lo que sí sabemos que será cierto, lo que sí sabemos que sucederá, y es hacer mejor ciencia, que es un proceso cuántico. Simular procesos cuánticos en ordenadores normales, clásicos, es una paliza. Requiere cantidades absurdas de computación. Pero si simulas una biomolécula, es decir, una molécula con todos sus aspectos cuánticos en un ordenador cuántico, es muy sencillo. Así que lo que sí se espera es que una vez tengamos un ordenador cuántico que funcione bien, podremos simular muy bien todas estas, pues eso, como os he dicho, moléculas, biomoléculas, sistemas de materiales, y nos dará mucha información científica. Podremos
mejorar mucho más nuestro entendimiento de materiales, biomoléculas, etcétera, en principio, gracias a... Es decir, que una cosa que sí está clara es que tendrá como una utilidad académica. No es lo que Google quiere, ¿no? Pero, cachín, pero es lo que tenemos. Pero pasando a los otros temas, criptografía cuántica. No me voy a detener mucho, pero haría una parte de la cuántica, esa idea de que tú destruyes si miras, ¿no? Si tú quieres ver esa superposición cuántica, de algún modo la estás destruyendo, ¿no? Estás destruyendo esa magia cuántica, ¿no? Tenías una información cuántica, ¿no? Ahí, y de repente has ido a mirar y ¡pum!, ha desaparecido. Entonces, es complicado de explicar, pero existen muchos protocolos en los que tu mensaje lo puedes escribir con estos bits cuánticos, mandárselos a tu compa, a Bob, ¿no? Y si hay alguien entre medias que está cogiendo esos qubits e intentando leerlos, ¿no? Leer el mensaje secreto, entonces va a destrozarlo, en cierto sentido. Uno de los grandes problemas de la criptografía es que es difícil saber a tu receptor, ¿no? Entonces, aquí nadie se ha enterado que ha habido una persona que ha leído el mensaje. Sin embargo, con la cuántica pasa lo contrario. Gracias a la cuántica, gracias a esos protocolos, tú sabes si alguien ha interceptado el mensaje. Tú sabes que alguien ha mirado. Incluso puedes utilizar todos estos trucos para que lo que lea básicamente sea como autodestruir el mensaje, hacer que no llegue a leerlo. Estos protocolos ya son comerciales. Puedes comprar literalmente aparatos que utilizando una cosa muy sencilla que es la polarización de los fotones, ¿sabes? Como, digamos, el ángulo en el que ondulan esos fotones, digamos, simplemente como canal de comunicación. Una vez más, es complicado de explicar, pero esta idea de las superposiciones, de que las propiedades de las cosas pueden estar indefinidas, permite conectar objetos utilizando un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico. Digamos que esas superposiciones son capaces de algún modo, establecer un enlace entre dos objetos cuánticos. De modo que aunque esos objetos vayas y los separes mucho, ese enlace sigue ahí, que es un enlace que es cuántico, ¿no? Que es un enlace que tiene que ver con que es opción. Esto es una cosa que, por ejemplo, los chinos se han vuelto muy buenos haciendo. De hecho, tienen el récord de las distancias, cientos de kilómetros, con sus satélites, y son capaces de mandar mensajes utilizando estos sistemas, que les aportan muchísima seguridad. Interesante. Y por último, sensores cuánticos, los buenos de la clase, metrología cuántica. Vale, esto es sencillamente la idea de utilizar un porrón de, también me costaría explicarlos un buen rato, y tiene que ver con electrones haciendo cosas. Somos capaces de medir voltajes, de medir resistencias, que son increíblemente diminutas. Hay también un sistema que es muy guay que permite medir la gravedad, medir aceleraciones, en el que tienes un átomo que está en superposición cuántica, una precisión, una vez más, altísima, altísima, descaradamente alto. Si algo es cierto, es que grandes revoluciones de la ciencia se han podido producir porque teníamos instrumentos que nos han permitido medir con muchísima, muchísima precisión. Y todas estas cosas están abriendo este tipo de puertas. Estás vendiendo, etcétera, está súper hot. Esto, como decir, la revolución cuántica, tecnologías cuánticas, lo que realmente está vendiendo ahora mismo, y es como, esto es realmente lo bueno, ¿no? Lo que no es humo, lo que inviertes un dinero aquí y está funcionando, son estas tecnologías cuánticas. Mientras que el ordenador cuántico sigue siendo una cosa que hay que invertir dinero porque todavía, pues bueno, no se sabe muy bien si va a tener una aplicación real, todavía van a faltar muchos años para crear los primeros ordenadores, etcétera, ¿no? El ordenador cuántico es una cosa mucho más a futuro, mientras que estas tecnologías cuánticas, estos sensores cuánticos, es una cosa ya del presente. Para finalizar, ¿no? Richard Feynman, otra vez esa frase, si crees que entiende la mecánica cuántica, no entiende la mecánica cuántica. Bueno, yo al menos sí puedo deciros que actualmente entendemos la mecánica cuántica. Una vez más, toda la tecnología que nos rodea no existiría sin ella. Y quién sabe si toda esta tecnología cuántica nueva podrá llevarnos a sitios totalmente nuevos y descubrir nuevas cosas. Así que con esto, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos con el turno de preguntas. Sois muchos, así que me voy a ir acercando para dejaros el micrófono, con lo cual os voy a pedir que
alguien haga una pregunta, mientras él responde, otra persona levanta la mano, me da tiempo de desplazarme en el momento, ¿vale? Para no estar esperando, si no, entre pregunta y pregunta. Con lo cual, no sé si hay alguien que quiera empezar. Hola. Muy buenas. Quería preguntar, como has hablado de la revolución científica, quería preguntar si piensas que la ciencia con las revoluciones es una línea o si es un ciclo, como dijo Thomas Kuhn en su libro. Joder, pregunta de filosofía de la ciencia, así para empezar de buena mañana. Muy bien. Vale, diría que es una combinación de los dos. Es decir, todo el rato se están haciendo pequeñas contribuciones, están sucediendo constantemente, ¿no? Esa cantidad de conocimiento poco a poco va aumentando en ciertas áreas, pero sí que está claro que en ciertos puntos hay revoluciones muy grandes. Es decir, hay un investigador o un grupo de investigadores que dan con una clave, dan con algo nuevo. Y en ese momento, ¿no? Como dice Kuhn, se produce una revolución, ¿no? De repente la ciencia se vuelve súper fértil y tanto para esos investigadores que han descubierto, ¿no? Que han desbloqueado. No recuerdo quién lo decía esto, ¿no? Hablaban como de la casa del conocimiento, en el que la gente, digamos que era como una casa, ¿no? En el que tú empezabas en una habitación con unas puertas hasta que una persona abría una de esas puertas, conseguía desbloquear una de esas puertas. Se descubre, no, se hace un descubrimiento de este estilo y de repente se abre la puerta a hacer montones y montones de cosas con esa nueva herramienta, con ese nuevo descubrimiento. En física, por ejemplo, bueno, entender bien la mecánica cuántica podría ser perfectamente una de esas. Más recientemente, entender holografía, ADS-CFT, por ejemplo, pues una persona descubre una relación nueva dentro de lo que es la física y de repente se abre la puerta a que montones de personas exploren esa idea. Eso no quiere decir que no haya avances hasta que esa única persona desbloquee. No, se van descubriendo cosas, se van explorando todas las posibilidades, pero sí es cierto que menos eso te diría. Muy buenas, Crespo. Encantado de conocerte y me alegro muchísimo de que hayas venido aquí. Y bueno, quería preguntarte básicamente que, como bien nos han mostrado todos los avances que está haciendo la cuántica y lo potente, lo real que es, ¿cómo ves tú de probable que se acabe fagocitando o acabe destruyendo la teoría de la relatividad especial y general que nos contaba Einstein? ¿Son compatibles, no son compatibles? Yo he visto muchos vídeos tuyos y veo que muchas veces chocan. Entonces, ¿tú crees que va a salir una nueva teoría? Digamos que lo que debe pasar es que cuántica y relatividad deben ser partes o, digamos, caras de un prisma mucho más grande, o deben ser partes de una cosa mucho más grande, solamente que todavía no vemos esa cosa grande. Relatividad, ya sabes, digamos que hay dos relatividades, la especial y la general. La especial, de hecho, es una cara de un prisma más grande que es la general, o por así decirlo. La relatividad especial es una partecita dentro. Nuestro problema es cuando queremos mezclar relatividad general y cuántica. No encontramos esa cosa que las engloba a las dos. Esto que he comentado antes, ADS-CFT, holografía, es una pista, es una parte, ¿no?, de esta cosa mucho más amplia que conecta ambas. Entonces, ¿qué será más verdad? ¿Qué será como más verdad? ¿La cuántica, la relatividad general? Abramos un concepto que todavía nos es ajeno, diremos, y así se conectan las dos, ¿no? ¿Será falso que el espacio-tiempo es curvo? ¿Será falso que las superposiciones son reales? Bueno, ¿sabes? ¿Es falso que las fuerzas existen? ¿Es falso que si yo empujo esto se cae? Pues no, simplemente y son un poco siniestras, pero es difícil de explicar. A ti. Buenas, aquí. Vale, lo primero, muchas gracias por venir y por toda la divulgación que haces de la ciencia. Y con respecto a la pregunta, has hablado de cómo la superposición nos ayuda a mitigar los man in the middle, los ataques, si hay un ataque en medio. Vale, eso está muy bien porque podemos detectar si está en medio, pero si queremos que llegue de verdad y no hay nadie en medio, ¿cómo podemos sacarle utilidad a la superposición? Ya que al colapsar el estado cuántico perderíamos esa información, ¿no? ¿Cómo es útil? Y con respecto a eso, ¿cómo conseguimos que colapse el estado cuántico? Bien pensado, buena pregunta. Es complicado de explicar. Te recomendaría mucho que te vieras un vídeo del canal que se llama Encriptación Spam, que es sobre encriptación cuántica, porque acabas reconstruyendo el mensaje. Tiene que ver con medir de las formas correctas, de que te preparan los bits, los qubits, ¿no?, los bits cuánticos, te los preparan de un modo muy concreto,
de modo que tú tienes que saber la forma, ¿no? Y lo que te comunican es el cómo tienes que medirlos para poder hacerlo. Tu contrincante no va a saber esa forma de medirlo, así que al final como te destroza el mensaje, mientras que tu receptor sí sabe la forma, o sea, lo que le has comunicado es eso, sabe cómo medirlo y entonces desbloquea el mensaje. Es mucho más complicado, pero te recomiendo que veas ese vídeo de encriptación cuántica y verás como, pues mira, muy ingenioso, ¿no? Es el protocolo BB8324, otra vez números que se van de mi cabeza, pero es muy interesante. Lo hicieron unas personas de IBM, fueron los que lo inventaron. Así que eso, gracias. Por aquí, José Luis. Por aquí. Bueno, a los que te conocemos desde que tocabas en locales pequeños, que eras una voz de una animación, siempre nos sorprendió descubrir que detrás de ese proyecto, que fue en 2013, había un estudiante de física de Valdepeña, sinceramente no veo, a crear ese contenido y sobre todo a mantenerte en el tiempo y nunca has tirado la toalla, pero muchos lo han hecho. Pues ¿Pero qué referencias te llevan? ¿Cómo has llegado ahí? No sé si quieres contestar esta pregunta que es muy personal o... No, a ver... Gracias. Oye, y enhorabuena por el vídeo del grafeno, que me parece una genialidad. Sé que no lo he visto porque parece una pasada. Y igual que hoy has desmontado un poco la ley de Moore, o sea, la parte esta de romper estos bulos que hay, estos hypes que hay sobre la física, me parece excelente. Bueno, y todo tu trabajo, por cierto. Pues muchas gracias, Dani. Pues espérate dentro de unas semanas cuando hablemos del Majorana 1. Eso va a ser, bueno, un patrocinador menos. Bueno, se hace lo que se puede. A ver, primero, yo creo que no sacarse el carnet de conducir tuvo mucho que ver. Sí, ¿sabes? No, ¿sabéis? Es el típico verano de... Porque yo ahí ya tenía la idea de, joder, qué guapo estaría que hubiera... Estamos hablando de 2012. Qué guapo estaría montar un canal de YouTube de ciencia, porque por entonces no veía a los angloparlantes, a Veritasium, Minute Physics, Smarter Every Day, Physics Girl, bueno, sería después de unos años después. Y no había nada así en español y dije, joder, qué guapo estaría. Es cierto que a mí también el audiovisual era una cosa que me gustaba, me grababa mis películas con mis amigos y todo esto, ¿no? Me venía un poco de ahí, pero yo quería hacer animación, entonces ese verano lo empleé para aprender un programa que se llama Adobe Flash, cálico electrónico, no sé si os suena por aquí, ¿no? Ese es el programa, ese horrible en el que se hacía, que tuvo mucho que ver hacer como un cursito pequeño en la Autónoma sobre divulgación, que era la clase era de América Valenzuela, de hecho. Eso fue lo que me impulsó a decir, venga, vamos a hacer un vídeo, vamos a publicar. Y a partir de ahí ya empecé a hacerlo por hobby porque me gustaba mucho. Poco a poco, y eso es cierto que aunque fueran poquita gente, aunque fuera mi padre, mi madre y uno de mis amigos, porque el resto ni lo veían, poco a poco tener ese feedback positivo es un poco lo que me fue impulsando a hacer más y más y más. Y tuvo mucho que ver las interesantes en Internet y es una comunidad que como que apoya mucho las iniciativas que se hacen. Es una cosa que yo también he continuado haciendo, ¿no? Creadores pequeños que está bien, que hacen buen trabajo, hacen contenido ético y está muy bien que tengan su espacio. Yo creo que básicamente se fueron las cosas. ¿Quién sabe si a lo mejor no hubiera tenido todos esos comentarios positivos que me impulsaron a seguir, pues a lo mejor la cosa hubiera acabado ahí, pero... Hola, buenas. ¿Qué pasa? Lo primero, pues, como ya te han dicho, muchísimas gracias por la labor y tal. O sea, yo creo que eres tú, entre otras muchas personas, eres parte de la razón de que los que somos ahora jóvenes y estamos en edad de estudiar nos dediquemos a la ciencia y queramos profundizar. Qué responsabilidad, por favor. Ocultarme debajo de una piedra, pero muchas gracias. En cuanto a la pregunta, pues has desarrollado un poco la robótica puede llegar a un punto que cause un cambio en el paradigma que haga que los avances en IA, ya que se basan en la computación actual, se queden un poco desfasados o, como hemos mencionado, pues, que podía producirse un cambio en los lenguajes de programación actuales, cosas así. Quería saber tu opinión. Gracias. A ti. O sea, podría que son reales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el fondo estamos usando, ¿no?, computación clásica para hacerlos. Hostia, ¿y si hacemos redes neuronales en el que los pesos estén funcionando de forma cuántica? Es decir, que tengamos pesos superpuestos, ¿no? ¿Qué puede salir de ahí?
a ver, es complicado porque hay una realidad, y esto es una de las cosas con las que se enfrenta la gente que hace algoritmo central del Banco Santander, utilizando, te haya dado una serie de pasos cuánticos, luego tienes como que medir y punch, te tiene que salir la movida, ¿no? Y te tiene que salir clásico, te tienen que salir esos números. Y eso no es tan sencillo, Muchas veces es probabilístico, es como que a veces no sale, otras veces sí, o más bien como que converge al valor real. Entonces, todo eso es complicado y con esta idea como de la IA cuántica se vuelve más complicado aún. Si yo tuviera que apostar por algo que vaya a ser revolucionario en términos de IA, yo creo que lo haría mucho más como en términos como fundamentales de hardware, ¿no? Porque aquí estamos hablando de ordenadores cuánticos que tiranía cuántica. Yo apostaría mucho más por ordenadores analógicos. Esta idea, ¿no?, de algún modo todos esos procesos que los estamos haciendo con bits, hacerlos con sistemas que no requieren esos bits, sino que son analógicos, ¿no?, y que recrean todos esos pesos y todo ese procesamiento. Yo creo que eso, sobre todo ahora mismo, en toda esta debacle que hay de más servidores, más potencia, más grande, más, pues a lo mejor ese tipo de sistemas podrían ser mucho más útiles. Más aún cuando ponemos un poco más el ojo en que todo esto tiene unos consumos muy grandes y la perspectiva que estamos teniendo es que vamos a utilizar la IA cada vez más y más grande y más potente para que todo funcione mejor. Entonces, poner esa perspectiva, pero por ahora me parece mucho más interesante lo otro. Pero who knows, quién sabe. Vale, pues muchas gracias. Hola. Hola. O sea, primero de todo, muchísimas gracias por venir. A ti por verlo. Y has mencionado la fotosíntesis. Me entra la curiosidad en saber en qué etapas del proceso estaría relacionado a la cuántica. Respuesta rápida. No lo sé. Honestamente no lo sé con cuidado, pero la idea es que en todos estos procesos hay... Digamos que la luz, cuando llega a los átomos, ¿no? Los átomos en sus capas exteriores están los electrones. Digamos que la luz le da energía a esos electrones y los electrones, por así decirlo, orbitan en lugares mucho más altos, ¿no? Primero estaban como orbitando aquí, por así decirlo, llega la luz, cosas, ¿no? Cuando estás ya pensando en electrones saltando de aquí a aquí, porque ese electrón en el fondo tiene la energía y tiene que transferirse a todas esas moléculas para poder luego llevar la energía, ¿no? Como a lo mejor sabes, haciendo glucosa, haciendo moléculas mucho más complejas, es lo que hace la fotosíntesis, pues hay cuántica de por medio. Si esos procesos cuánticos no sucedieran, pues a lo mejor ese electrón que lleva la energía a un sitio, pues no llegaría. Esto, pues, por ejemplo, es lo que pasa en el núcleo del Sol. Entonces, tiene que ver con electrones saltando a sitios y llevando energía a cosas. Pero más allá de eso no te puedo decir. Si quieres ahora te lo busco en un momento y te lo paso por si tienes interés. Seguramente ChatGPT sea mucho mejor que yo respondiendo a este tipo de cosas. Es nuestro cerebro y nunca podremos saberlo todo. Esta es una pregunta sin solución y es posible que nunca tenga solución. Es una pregunta epistemológica. Es una pregunta que ni siquiera la ciencia puede responder esto. Esto responde la filosofía. Pero sí que es posible que en algún momento tengamos una descripción, hago énfasis en esto, una descripción perfecta de lo fundamental, de lo elemental. Es decir, que haya un momento en el que entendamos muy bien cómo funcionan los bloques que forman el universo. Pues eso, los electrones, los protones, los neutrones, los quarks. De repente tienes átomos. Juntas átomos y de repente tienes moléculas. Juntas moléculas muy complejas y de repente estamos nosotros, que hacemos cosas completamente alocadas, ¿no? Y que nada tienen que ver con los elementos. Es decir, aunque tengamos una descripción elemental del mundo, ¿no? Esos elementos del mundo los comprendamos muy bien, otra cosa es que empieces a juntar esos elementos y sucedan, ¿no? Emerjan cosas completamente nuevas que necesitas cosas como economía, sociología, historia, para poder entenderlas. ¿Podríamos tener un conocimiento perfecto de eso? Te diría. Buenas. Hola. Sí. Hola, buenas. Muchas gracias por venir, como todo el mundo. Me gustaría saber, a lo mejor es algo muy simple, pero como no tengo mucha idea de cuántica,
¿En qué momento se produce ese cambio entre las leyes del mundo normal, digamos, a ese mundo cuántico? ¿Es más una cuestión de tamaño solamente o viene por...? Creo que se llama el límite de Heisenberg. Bueno, una vez más ChatGPT os dará una respuesta mejor que yo en esto. Pero bueno, es esa idea de poner un límite en el que realmente los efectos cuánticos son mucho más poderosos que los efectos clásicos. Mira, esta idea de que las cosas pueden estar en superposición se lleva testeando con fenómenos diferentes, ¿no? Creo que datos están en vuestra cabeza, estos bichos, ¿no? Que son como ositos, pero súper pequeños. Se intentó hacer como que los tardígrados estaban en superposición cuántica. O sea, al final se demostró que no estaba tan claro, ¿sabes? Que esto fue como una cosa un poco loca y no estaba tan claro que esto pasara. Pero la idea, y esto no se entiende muy bien después de tantos años, esto todavía no se entiende bien. La gente que trabaja en filosofía de la cuántica sigue pensando en esto, es que cuando coges objetos cuánticos y los conectas unos con otros, los entrelazas, ¿no? Resulta que cada vez es más complicado que todo ese conjunto siga siendo cuántico. De algún modo, parece, o lo que creo yo que sugiere, es que cuando tienes ya demasiados átomos, moléculas, que por eso nosotros cuando intentamos ver lo cuántico lo destruimos, porque de algún modo nos entrelazamos con ello. Cuando vamos nosotros e intentamos ver el átomo se conecta con nosotros. El átomo a lo mejor lo que quiere es meternos a nosotros en superposición, pero somos trillones y trillones de átomos intentando conectarnos con él, así que nosotros le arrastramos al mundo cuántico. Conectarte, o sea, cuando tienes demasiadas partículas y las conectas unas con otros, la cuántica un poco se desvanece porque lo clásico es lo emergente. Es todo un fenómeno que se llama decoherencia cuántica y por eso los sistemas cuánticos son tan complicados. Por eso no conseguimos hacer el puñetero ordenador cuántico, porque necesitamos que ese sistema esté como muy bien aislado, que lo tenemos a condiciones súper frías porque no queremos que se mueva mucho, porque si se mueve empieza a interaccionar con todo, se conecta y entonces pierde la cuántica. Lo tenemos en campanas de ultra alto vacío porque si viene una molécula de por ahí y lo golpea, una vez más se conecta con el mundo exterior y entonces se pierde. Queremos que esos objetos estén en coherencia cuántica. En otras palabras, queremos que estén aislados. Cuando lo cuántico se conecta con muchas cosas, también el mundo clásico, se pierde la cuántica. Ahí está un poco la barrera. La barrera está en la cantidad de objetos con los que te entrelazas, no tanto en otras cuestiones de aquí está exactamente el límite. Entre ellos y que tengamos millones y millones de objetos cuánticos conectados unos con otros de estas formas concretas, pues ahí es cierto que llegan los físicos teóricos a conclusiones que son muy interesantes sobre cómo funciona de forma muy elemental el universo. Así que al final creo que no está claro si la coherencia o la decoherencia, qué papel juegan estrictamente y dónde está ese límite. No está tan claro. Eso te diría. A ti. ¿Por aquí? Se está poniendo técnico esto, por favor. Que alguien Buenas. me devuelva al suelo. Muchas gracias por venir. A ti. Cuando estabas hablando sobre la parte de factorizar los números primos, a mí me surgió la curiosidad, o sea, la pregunta de, ¿con la computación cuántica podríamos resolver el problema del milenio de P es igual a NP? Es que me ha recordado... O sea... un día más de no lo sé. Un día más de no lo sé. O sea, ya sabes cómo van los matemáticos con esto, ¿no? Ellos primero demuestran que hay cosas que son imposibles de hacer. Por ejemplo, demuestran que coger ese número y separarlo en dos factores primos, pues la idea del matemático es, vale, primero no voy a intentar encontrar el algoritmo que... Primero voy a demostrar si se puede hacer o no se puede hacer. Y entonces voy y busco la solución. Pues en este caso, lo de separar ese número entre... es una cosa que no está demostrado que no se puede hacer. O sea, no está demostrado. Y no está demostrado así en general. Es decir, mañana mismo podría venir un ruso loco, perdido de la mano de Dios, que vive en una cabaña perdido de la mano de Dios y decir, pues mira, haciendo esto con un ordenador normal, a tomar por culo toda la seguridad del mundo. Eso podría pasar porque no está demostrado que sea imposible. Así que es bonito, ¿no? De NP a P. No, va diferente. O sea, bueno, el problema cambió de categoría. Venga, ya está, con eso me basta. Pero sí, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito que los ordenadores cuánticos como que han abierto también una puerta a ver de forma diferente todo este tipo de cosas. Eso es, muchas gracias. Buenas noches.
Uy, justo. Uy. Soy el mayor, ¿eh? Bueno, cuéntame. Lo primero, muchísimas gracias por venir, en serio. A ti. Y vengo a romper un poco con los esquemas de la presentación. Miro un poco al hilo de la pregunta que ha hecho el chico de la Panda, y es sobre el nuevo interés. Muy bien. Posiblemente sea la peor persona a la que preguntar este tipo de cosas, porque, claro, si hubiera venido aquí el señor Santaolalla, pues claro, persona con 2 carreras, prestigiosa, que ha estado en el CERN, que movidas, ¿no? Pero claro, de repente vengo yo. Claro, yo que subo TikToks, o sea, esos son mis credenciales. Mira, chica, qué loco, ¿no? La cuántica, la relatividad. Y eso fue lo que me llevó. No tanto fue el instituto, en plan, los problemas, esta idea de me pica hacer problemas, me pica, sino más bien como esta idea como mucho más filosófica del conocimiento y tal, de, joder, yo quiero saber mucho más de esto. Mi experiencia haciendo la carrera la estudié en la Autónoma de Madrid. Yo estaba en la carrera y yo tenía un poco el foco puesto en me encantaría hacer investigación. Me gustaría mucho hacer investigación científica. Además, yo con la gente con la que me rodeaba, pues estaban todos un poco en el mismo rollo de nos gustaría hacer investigación. Gente muy lista. Claro, ahí está la cosa. Poco a poco, durante la carrera, cada año, yo me fui dando cuenta de que no era muy bueno en esto. Muy buenos o simplemente le echaban una cantidad de tiempo ellos solos porque les gustaba mucho, que yo veía que no le echaba porque tampoco me gustaba mucho. Lo que me gustaba a mí era putas animación. O sea, realmente, pues le iba a pasar un poco mal porque, y esto es una cosa que muchas veces nosotros los divulgadores, pues una vez más, los fuegos artificiales, contamos lo que está guapo, ¿no? Contamos el aspecto conceptual de todo ello. Lo ponemos con dibujitos y parece todo genial, pero luego cuando uno estudia una carrera, uno tiene que darse de bruces con el lenguaje de verdad de la ciencia, las ecuaciones. Uno tiene que darse de bruces con tener un conocimiento muy grande y muy profundo de las cosas para luego que te pongan un reto, te pongan un problema y sepas resolverlo en las condiciones que tú quieras. Eso es duro. Eso es duro, ¿no? Es un aspecto que a nosotros nos falta bastante transmitir. Muchas veces nos dicen lo de, joder, estáis inspirando los estamos llevando muchas veces al matadero. Eso es lo que estamos haciendo. No, hombre. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque eso es la realidad dentro de una facultad. Es duro estudiar una carrera científica, es duro. Entonces, yo poco a poco lo que me fui dando cuenta es que esa dureza no me valía la pena. De que realmente no quería estar ahí. Y que yo, por otro lado, ¿no? Por otro lado, pues temporada las animaciones son mías. Después entré a trabajar haciendo animaciones para el Instituto de Física Teórica. O sea, yo estaba haciendo la carrera y me estaban surgiendo oportunidades todo el rato para hacer divulgación. Y claro, eso, a la vez que haces la carrera, yo me di cuenta que eso me apasionaba muchísimo. Lo disfrutaba muchísimo. Me di cuenta, tío, lo tuyo no es la divulgación, es el faranduleo. Esa fue mi revelación. Por supuesto, eso no quiere decir que uno no disfrute sabiendo de forma técnica sobre física. Uno no lea papers, uno vaya a las fuentes originales, uno no tenga ética hablando de todo eso, que es muy importante, ¿no? Joder, estás comunicando ciencia a mucha gente, di las cosas de verdad, di las cosas con precisión. Eso es gran parte, yo creo, que de la buena relación que tenemos con un montón de investigadores y con un montón de centros que colaboran con Quantum Fracture para hacer vídeos. Y un poco mi viaje fue eso, porque una vez terminé la carrera, dije, joder, tengo esto del canal de YouTube, me están saliendo cosas profesionales, oye, ¿y si te tiras comida a la mesa? Pero vamos a probar este año. Y ese año, pues ese 2017, me fue de locos. Puede ser que los terraplanistas tuvieran que ver. Muchas gracias. Y desde entonces hasta ahora, yo no tengo máster. Yo soy graduado en física, así de sencillo. Un poco lo de antes, ¿no? Viene aquí el señor Santaolalla y es como, qué loco, ¿no? Qué guapo el tío. Yo soy un sencillo graduado que lee mucho e intento hacer los vídeos lo mejor posible. Esa básicamente es mi historia. Poco más tengo que decir. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte.
Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.